My name is Pastor David Janelle. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es David Genel We're here today. We're celebrating Pastor's Day. y estamos celebrando el día de hoy, el Día del Pastor. This is my wife and I first year pastoring here. Esta es la primera vez que yo y mi esposa servimos And como pastores. But today we really celebrate Pero el día de hoy lo que realmente celebramos the main pastor, es al pastor principal, the King of Kings and the Lord of Lords. el Rey de Reyes y Señor de Señores. Because no matter we're in any type of functions Porque no importa qué tipo de función that we are in, en la que nos encontramos, we are all still sheep. todos aún seguimos siendo ovejas. And he is our pastor. Y Él sigue siendo nuestro pastor. Amen. Amén. Let's open our Bibles to Luke chapter 21. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas. Luke 21. Lucas 21. And the title of the preaching today Y el título de la predicación se titula is called The Correct Offering. La ofrenda correcta. Amen. Amén. We're going to go verse by verse, okay? Y vamos a ir a versículo por versículo. And he looked up and saw the rich putting their gifts into the treasury. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. And he also saw a certain poor widow putting 2 mites. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. So he said, "Truly I say to you that this poor widow has put in more than all. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. For all these out of their abundance have put in the offering for God, but she out of her poverty put in all the livelihood that she had." Porque todos aquellos que echaron para las ofrendas de Dios, de lo que les sobraba, más esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amen. Amén. You may have a seat, church. Pueden tomar asiento, iglesia. So let me give you a little background real quick. Así que voy a darle un trasfondo Luke rápidamente. Lucas was the author of this book. fue el autor de este libro. He was also the author of the book of Acts. También fue el autor de Hechos. When you put these 2 books together, Cuando pones tú estos 2 libros juntos, Luke Lucas wrote 1/4 of the New Testament. escribió 1/4 del Nuevo Testamento. So if you want to read the 1/4 of the New Testament real quick, Así que si quieres leer 1/4 del Nuevo Testamento rápidamente, then read the book of Luke and Acts. entonces lee Hechos y Lucas. So who was this person? ¿Y quién era esta persona? Well, he was the only Gentile who wrote in the New Testament. Bueno, él es el único gentil que pudo escribir en el Nuevo Testamento. He was also a very educated man. También era un hombre era un hombre de clase. And that's why we found out that he was a doctor. Y por eso podemos comprender que era un doctor. Not only was he a doctor, but he was a historian. Pero no solamente era doctor, pero también era un historiador. And many times he will write about the situations that going on in society. Y muchas de las veces él escribía de lo que pasaba durante la sociedad. And he was writing about the neglect, for example, of the children, of the women, of the people who were sick, of those who were outcast. Y él hablaba mucho de lo que eran las personas como mujeres, los grupos de personas como mujeres, los niños, etcétera, etcétera. Okay? And we also find out that he's a close associate to the Apostle Paul. Y también encontramos que él es asociado del apóstol Pablo. And he went on many mission trips to different locations with Paul.
y que él fue acompañando a Pablo a muchas diferentes misiones. Right? Then the Holy Spirit moves him to write this book. Entonces el Espíritu de Dios lo mueve a escribir este libro. Because we all know that the Word of God is inspired by the Holy Spirit, right? Porque sabemos que estas escrituras son inspiración del Espíritu So Santo. that means the person who was writing, it had to be a man who was inspired, who had a relationship with the Holy Spirit. Así que esta persona que escribió este libro tenía que tener una comunión, una conexión con Dios, una intimidad con Dios. And he started to write this book to give instructions to a person named Theophilus. Y él empezó a darle instrucciones de qué escribir a Teófilo. Theophilus was a man of position. Teófilo era un hombre de una gran posición, He was a Gentile. era un gentil, And he was receiving these instructions from Luke. y él recibía estas instrucciones de Lucas. So what was written in this book? ¿Y qué estaba escrito en este libro? This book was written Este libro estaba escrito from the beginning of the life of Jesus Christ to the end of his life. desde el principio de la vida de Cristo hasta los finales de la vida de Cristo. And it was giving instructions Y estaba dando instrucciones for Gentiles, for everyday people para los gentiles, para la gente diaria who have come to accept Christ, que vino a los pies de who Cristo wanted to know about y Christ, que quería saber de who Cristo, wanted to hear about the testimony and the truth about Christ. que quería conocer y saber más del testimonio de Cristo. And the way that Luke wrote it was in order, right? Y la manera que Lucas lo escribió fue en orden, ¿verdad? He was born, Jesucristo fue nacido. this and this and this happened in his ministry. Esto es lo que pasó durante su ministerio. And then he talks about his death. Entonces él habla de su muerte. So in a lot of the other different gospels, Y a muchas de las diferentes versiones del Evangelio they're a little bit different. Some of them are not in sequential order. son un poco distintas porque no están en orden. But this one, Luke did it in order, Pero esta se encontraba en orden, Lucas la hizo así. and he tried to provide the details that was necessary Y trató de proveer los detalles que eran necesarios so that we could see Christ, para que pudiésemos ver a Cristo, how Christ acted, cómo la vida de Cristo, cómo Él actuaba, how he lived his life, cómo Él vivía su vida and the instructions that he was giving. y la instrucción que Él daba. So who did he give these instructions to? ¿Y a quién le daba estas instrucciones? Well, Jesus Christ was giving the instructions to his disciples. Jesucristo le estaba dando estas instrucciones a sus discípulos. And today, Y el día de hoy, Christ is giving us instructions. Cristo nos está dando a nosotros instrucciones también. But we have to receive it. Pero también nosotros tenemos que recibirlas. Because we could give instructions, right? You ever give instructions, for example, to your children, or you receive instructions as a child? Porque tenemos que recibirlas como si fuéramos los hijos, como cuando nosotros recibíamos instrucciones de los padres cuando éramos pequeños. And what would happen? ¿Y qué es lo que pasaba? We either followed them O las seguíamos or we didn't follow them. o simplemente no las seguíamos. And what happened when you didn't follow the instructions of your parents? ¿Y qué pasaba cuando no seguías las instrucciones de tus padres? Usually there was a consequence, right? Usualmente había una consecuencia. Because they want to instruct us in a certain way. Porque nos querían instruir de cierta manera. They wanted to take care of us, Querían cuidarnos. right? They wanted to teach us. Querían enseñar. Well, and that's what Christ is doing with us today. Y eso es lo que exactamente Jesús está haciendo el día de hoy. So I want you to pay attention Así que quiero que pongan atención because Christ is teaching us. porque Cristo nos está enseñando Each one of us, a cada uno de nosotros. right? He's teaching us how we should live our life Él nos está enseñando cómo deberíamos de vivir nuestra because vida. that's what we do as a parent to our kids, right? We want to teach them how they're supposed to live their life. Porque es como nosotros que hacemos lo mismo con nuestros hijos, les enseñamos cómo vivir. But not only is he teaching us how to live our life, Pero no solamente Él nos está enseñando cómo vivir nuestra vida, but that salvation is accessible to each one of us pero también nuestra salvación está accesible a cada uno de through nosotros Jesus Christ. a través de Jesús.
and we are disciples, y somos discípulos then we need to obey y necesitamos obedecer. and listen to the teachings that he's giving to each one of us today. Y escuchar la lección que Dios nos quiere dar el día de hoy. And in this time in the book of Luke where we're at, Y este tiempo en el versículo, en lo que está pasando, Jesus was teaching. Jesús estaba enseñando. He was in the temple of Jerusalem, Estaba en el templo de Jerusalén. and while he was in the temple, Y mientras que él se encontraba en el templo, a lot of people were asking him questions. varias de las personas preguntaban preguntas To Christ. a Jesús. The priest at that time, El sacerdote en ese tiempo, the scribes, the elders, los escribas, los ancianos, the Sadducees, the Pharisees, los saduceos, los fariseos, the religious people, la gente de ley. right? And then after they finished questioning and asking a bunch of questions to Jesus, Y ya después de que le preguntaran todo esto a Jesús, Christ turned to his disciples Jesús se voltea con sus discípulos, and he said, beware of all these people. le da una advertencia a sus discípulos y les dice, cuidado con estas gentes, Because porque they are religious people. son gente religiosa. In other words, they're not people who had a relationship with God. En pocas palabras, eran personas que no tenían una relación, una comunión con Dios. They had appearance on the outside, Tenían cierta apariencia por fuera, but inside they were not transformed. pero por dentro no eran transformados. That's why these were the people who put Christ on the cross. Por eso este tipo de gente es los que llevaron a Jesucristo a la cruz. So be careful, church, of those who look on the outside. Así que cuidado de estas personas por las cuales se miran. But what God is looking at today Pero lo que Dios está mirando el día de hoy is the inside. es lo de adentro. It's because that's what he transformed. Porque eso es lo que Él transformó. That is what he changes. Eso es lo que Él cambia. He changes us from the inside out. Él nos cambia de adentro para afuera. And so after this, after he turned to his disciples, Así que después de que voltea con sus discípulos, Christ is still in the temple. Jesucristo aún sigue en el templo. And that's where verse 1 comes in. Y ahí es donde viene versículo 1. He was sitting in the temple, Él estaba sentado en el templo. and it says in this verse, it says, and he looked up, Y dice en este versículo, y levantó sus ojos, and he saw the rich putting their gifts into the treasury, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. and he saw also a certain widow putting 2 mites. Vio también una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. So I want to give you a better picture of where Jesus was at in the temple. Y quiero darte una mejor foto de dónde estaba Jesús en el templo. They call this place where he was at Le llaman a este lugar donde él se encontraba the middle court. la corte media. Right? They also call it the women's court. También se le llama la corte de mujer. This was the furthest location that the women can go to. Porque esta era el lugar más lejos que podía llegar en el templo la mujer. There was another door, and that made you go deeper within the temple. Porque aún se encontraba otra puerta y podrías entrar más a profundidad al templo. But they call it the women's court because this was the furthest that the women can go. Y esta le llamaba la corte de mujer porque hasta esa puerta podía entrar una mujer. And inside Y adentro this court, de esta corte there was 13 chests. había 13 baúles. They were also referred to trumpets También se les refería como trompetas. because they look like a trumpet. Porque se veían como trompetas. They had a small mouthpiece,
tenían una boca pequeña where people would place their offering, donde las personas echaban sus ofrendas and it will open up on the bottom of it. y se abría por abajo. Okay, and in this location there was 13 of them. Y en esta ocasión había 13 de ellos. 2 of them were found by the main entrance, 2 se encontraban en la puerta principal and then 11 of them y 11 de ellas were along the wall. se mantenían en la pared. So what were placed in these? Así que ¿qué se les echaba? We were placed our offering to God. Estas se les echaba las ofrendas a Dios. So what does an offering mean? ¿Y qué significa una ofrenda? That you present something to God, Que cuando tú presentas algo a Dios. but that in part of the definition, Pero parte de la definición, that you present it that you present it to God que tú se la presentes a Dios for God to either accept it or reject it. para que Dios o la tome o la rechace. Just like, for example, Marcus, Por ejemplo, Marcus, if I offered you a ride si yo te ofrezco un aventón to go to the store, for example, para ir a la tienda, por ejemplo, you could deny it or you could accept it, right? tú puedes aceptarlo o puedes rechazarlo, Well, that's the definition of an offering. porque esa es la definición de una ofrenda. I have the choice Yo tengo la opción to accept or deny an offering that's presented to me. de aceptar o rechazar cierta ofrenda que es presentada ante mí. You could give me a gift Me puedes dar un regalo, because a gift is an offering, porque un regalo es una ofrenda, and I can still either accept it or deny it. y aún así puedo yo tomarla o desecharla. We know that, right? The other person's like, man, I gave it to David with all my heart, Podemos decírsela, yo se la di a David con con todo mi corazón, and he didn't want it. y él no la quiso. But that's what an offering is. Pero de eso es lo que es la ofrenda. And since this is talking about the temple of Jerusalem, Y esto está hablando del templo de Jerusalén. so people will bring their offerings to God, Así que la gente traía sus ofrendas a Dios. but a certain kind of offering. Pero cierto tipo de ofrenda. Okay? So the first 2 chests, Así que las primeras 2 blancas, they will put the temple tax. los primeros cofres ponían The temple tax los taxes del templo. from the previous year or the current year. Del año anterior o del porvenir. And these were the 2 that were sitting by the door. Y estos 2 se encontraban al principio de la puerta. It was a door of the Beatitudes. Remember when Christ was walking and he was going into Jerusalem on the donkey and he went through the door? ¿Se acuerdan cuando Jesús caminó, se montó en un asno y cruzó por Jerusalén y las puertas, cruzó por las puertas de Jerusalén? And that is where the 2 chests was Y ahí es donde estaban los 2 for the cofres taxes. para los taxes. Okay. The chest number 3 to 7, 3, 4, 5, 6, 7, Los cofres 3, 4, 5, 6, 7 was that you would put money in it era para que tú pusieras dinero instead of en vez the sacrificing an animal. de sacrificar a un animal. For example, a lot of times Por ejemplo, muchas de las veces you will sacrifice a pigeon, tú sacrificabas a una ave, you will bring incense, incienso, podrías traer incienso, you will bring a dove, podrías traer un pajarito, you could bring wood. podrías traer madera. But what was happening in this location, Pero lo que estaba pasando en esta ocasión, that if you didn't have the animal for the sacrifice, que si tú no tenías el animal completamente sacrificado, you could take money podrías traer dinero and you will place it in a certain chest y lo podrías poner en cierto cofre for that type of offering. para ese tipo de ofrenda. Okay. ¿Ok? And if you had money left over, Y si tú tenías dinero extra,
You had the other from 8 through 12 to put this in it. Tienes el otro cofre de 8 a 12 para ponerlo. But that's part that if you wanted to offer the extra. Pero eso es simplemente si tú querías ofrecer lo extra. Okay? And then in the 13th one Y el cofre 13, was your voluntary offering. era tu ofrenda voluntaria. Anybody could come Cualquier persona podía venir and give a voluntary offering at any time. y dar una ofrenda voluntaria. So this is where Jesus was at. Y aquí es donde se encontraba Jesús. And he was sitting on the other side of the treasury, Y él estaba sentado del otro lado del cofre and he was watching. y él estaba observando. What was he watching? ¿Qué es lo que observaba? What would you do when you watch and observe something? ¿Qué es lo que tú haces cuando tú miras y observas algo? Because when it says that I'm watching, Cuando dice que él estaba mirando, that means I'm observing, quiere decir que él estaba observando, that he is examining que él estaba examinando. what was going on at this time. ¿Qué es lo que ocurría en este tiempo? So what were the things that, if I'm examining somebody, what would be the things that I'm examining? Y si yo estoy examinando a alguien o algo, ¿qué son las cosas que yo examino? Maybe I'm looking at the person to see how they're acting. Tal vez yo estoy mirando cómo está actuando la persona. Maybe I'm looking at the person to see what they were doing. Tal vez yo estoy mirando qué es lo que está haciendo la persona. I see Alvaro and he's looking at his Bible, so I'm observing what he's doing. Veo a Álvaro y está mirando su Biblia. Estoy I observando see lo que está Marco, he haciendo. has a big smile on his face. Marcos está sonriendo, una sonrisa muy grande en su rostro. And that's what we do when we watch somebody. Y esto es lo que vemos cuando observamos a alguien. But you see, Christ sees beyond what we see. Pero si vemos, Jesús ve más allá de lo que nosotros podamos observar. So he's also looking at the attitudes Y también ve las actitudes of how they're doing what they're doing. de cómo hacen lo que hacen. We look at our children and we do that sometimes. Podemos ver a nuestros hijos y podemos ver ese tipo de comportamiento en And we ellos. go, why are you doing that way? Y tú le vas a preguntar, ¿por qué estás haciendo eso de esa Because manera? You told them to do something and all of a sudden they're upset and they're like doing it without any care in the world, right? Porque probablemente le estás diciendo que haga algo y lo hace de una manera arrogante. And when you told them to wash the dishes Y cuando tú le dices que vaya a lavar los trastes, because they didn't do it without any care, porque no lo han hecho con ningún tipo de importancia, you go look tú los ves y los miras, because you're observing, right? observas You're like, this is still dirty. y te quedas como que esto está sucio. You go wash the dishes again. Ve y lava los trastes otra But vez. you know what? Do it with some love because you know you're going to be eating out of that plate. Y le dices, tú lo debes de hacer con amor porque tú eres el que vas a comer de ese plato. Do you want to eat out of a plate that's dirty? ¿Quieres comer del plato sucio? Do you want to eat out of a plate that still has soap on it? ¿Quieres comer del plato que todavía tiene sopa? But that's what we do as parents, right? Y We eso es lo watch. que hacemos como padres. And that's what Christ does to us. Y eso es lo que Jesús nos hace a nosotros. He's watching your intentions. Él ve tu intención. He's seeing your feelings behind what you do. Él ve los sentimientos detrás de lo que haces. What type of service are we giving and presenting to him? ¿Qué tipo de servicio estamos dando y estamos presentando delante de Él? He sees our motives. Él ve nuestro motor. Motivos. Nuestros motivos, perdón. He's watching because we all could come here for one purpose. Porque todos estamos aquí por un propósito. Our purpose should be to worship God. Nuestro propósito es adorar a Dios. How many people are here? 1, 2. ¿Cuánta gente hay aquí? Right, look around and see how many people are around you. Y empiecen a contar cuántas personas hay aquí. Each person here, Cada persona de aquí, even though they came for one thing, yo sé que vinieron por una cosa, but God knows their true motives of why they're here. pero realmente Dios sabe el motivo por el cual ellos se encuentran aquí. And they're so different Y es muy diferente that each one of us in this room que cada uno de nosotros en este cuarto can have a completely different motive than the other person. tenga un motivo diferente.
And then we wonder why God doesn't move because we're truly not in one mind and one spirit and one soul. Y después nos preguntamos por qué Dios no se mueve en nuestras vidas, pues porque no estamos en un mismo pensar y un mismo espíritu. And Christ sees that. Y Dios y Cristo ve eso. He sees Cristo ve whether what they're doing lo que están haciendo is in vanity, es en vano, is in self-love, es en egoísmo, is in self-interest, es en interés personal. maybe there's some ambition behind it. Tal vez hay cierta ambición detrás de ello. Maybe they're doing it for their own glory. Tal vez lo hacen por su propia gloria. Or maybe they're doing it because they desire to please Him. O simplemente lo hacen porque desean agradarle. So many different reasons. Muchos tipos de razones. And when Christ is watching, Y cuando Jesús está mirando, He sees all of this. Él ve todo esto. And He's constantly examining you and me, church. Y constantemente Él nos está examinando a ti y a mi iglesia. He's watching you and I. Él está viéndote a ti y a He mí. is observing you and I. Y Él está observándote a ti y a mí. Let's go to real quick. Let's go to Hebrews Vamos rápidamente a Hebreos, chapter 4, capítulo 4, verse 12 to 13. And it says, "For the word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even the divisions of soul and spirit, of joint and marrow, and is a discerner of the thoughts and intentions of the heart. There is no creature hidden from His sight, but all things are naked and open to the eyes of Him, to whom we must give account to." Dice el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, ante bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. So he's saying that He knows my thoughts, He knows your thoughts, Así que está diciendo que Él conoce tus pensamientos, Él conoce mis and He pensamientos discerns them y Él los discierne to seeing what's really in there. para ver qué realmente hay detrás de And ellos. when He looks, Y cuando Él ve, it penetrates deep into all of us. Él penetra sobre cada uno de There's nosotros nothing profundo y no hay nada that you and I que tú y yo can hide from God. podremos esconder de Dios. And the verse says that He knows my intention. Y el versículo habla de que Él conoce mi He intención. knows your intention. Él conoce tu He intención. knows what's going on in your mind. Él conoce lo que está trabajando en tu mente. And He knows Y Él sabe how I offer something to Him. cómo yo le ofrezco algo a Él. And everything that we do, Y cada cosa que hacemos, we're going to have to give an account tenemos que dar cuenta for every action de cada acción in our minds, en nuestras mentes, of our intentions, de nuestras intenciones, what's going on in our hearts. de lo que está trabajando en nuestros Because He's corazones, looking at our behavior. porque Él está viendo nuestros comportamientos. He's looking at how we respond to certain situations that's presented before us. Él ve cómo trabajamos en las circunstancias que se nos presentan, Because that's what He was doing here. porque eso es lo que estaba Él haciendo aquí. There was a situation Había cierta situación that people were giving their offerings. que la gente estaba dando sus And ofrendas that is what He was watching. y eso es lo And que that Él He was estaba viendo. observing. Y eso es lo que Él estaba And He observando. was looking at the behavior. Y Él estaba mirando el comportamiento And He's looking to see how they respond. y estaba viendo cómo ellos respondían. And when you came to church today, Y cuando viniste el día de hoy a la iglesia, God was doing the same exact thing. Dios estaba haciendo exactamente lo From the mismo. moment that you got up, God is doing it. Desde el momento que tú te levantas, Dios lo está haciendo.
watching observando how I'm going to behave from the moment that I get up. cómo yo me voy a comportar desde que me levanto. I came to church and I said I'm going to worship him, and he's watching my behavior as I worship him. Yo vine a la iglesia a adorar y Él está viendo mi comportamiento y el comportamiento de mi adoración. I came over here to worship, but now he's going to look at how I respond to that situation now that I'm here in church that I'm supposed to be worshiping him. Vine con el concepto de adorar a Dios, pero Él va a ver qué tan cierto es el concepto cuando yo entro aquí y adoro a Dios o no lo adoro. And he's interested to see what you and I do Y Él está interesado en lo que hacemos y no hacemos, because he cares. porque a Él le importa. He's watching because he cares. Él está observando porque a Él le importa. And say, he's watching me because he cares. Diga conmigo, está viéndome porque le importo. He's watching me because he cares. Él está viendo porque le importo. And he's interested in what you're doing. Y Él está interesado en mirarte. If he didn't care about you, Si Él no le importaras, then why would he watch you? entonces ¿para qué Él te vería? Why do you watch your son ¿Para qué or your miras daughter a tu hijo, a tu hija or your grandchildren? o a tus nietos? Because you care. Porque te importan. You want the best for them. Porque quieres lo mejor para ellos. Well, how much more our Heavenly Father? Pues cuanto más nuestro Dios que está en el cielo, He takes care of everything, the birds, que Él se The trees. encarga de los árboles, de las aves and he takes care of us too. y también de And nosotros. that's why he's watching us Por eso constantly, Él nos ve constantemente, all day long. todo el día, All day long. todo el día. Amen? Amén. But there was also two other people that he watched. Pero también había dos personas a Sí, las cuales Él miró. Because this was something that God did since the beginning of time. Porque esto es lo que Dios hizo desde el comienzo de la fundación de la tierra. He always watched. Él siempre observaba. Right? And we're talking about an offering. Y cuando hablamos de una ofrenda, Cain and Abel also gave an offering. Caín y Abel también dieron cierta And I ofrenda. know many of you here know the story, right? Y yo sé que a muchos de ustedes conocen la historia de aquí. But God was watching them Y Dios está observándolos. with the same details of what we're talking about. God watches you as from the beginning of time, he was watching them. Con los mismos detalles que Él observaba anteriormente, Él sigue observando. And he watched how Cain and Abel gave their offering. Y Él observó cómo Caín y Abel dieron sus ofrendas. And what is he doing here in this verse? ¿Y qué es lo que Él hace aquí en este versículo? He's watching. Él está mirando. And two people caught his attention. Y dos personas captaron la atención. First, it was the rich. Primero fueron los ricos. So what is a rich person? Así que, ¿qué es una persona rica? And I'm going to bring it to our time today. Y lo voy a traer a nuestros tiempos el día de hoy. Somebody that you think is wealthy, right? Alguien They have money. que tiene clase, ¿verdad? It says that if you were to place somebody in the classification of rich today, Que si tú pones de esos tiempos a estos tiempos la clasificación de la persona, for you to be rich, para que tú seas un hombre rico, you have to make $400,000 a year in the United States of America. tienes que hacer 400,000 dólares al año para considerarte, To be considered rich, para considerarte rico, you're in the what they consider the 1%. para que te puedas considerar en lo que se considera en la sociedad el 1%. That is the minimum that you have to make to be in that category. Eso es lo mínimo que tienes que hacer para estar en esa A lot categoría. of times we classify somebody who's rich who lives in a mansion. Muchas veces clasificamos a cierta persona que vive en un tipo de mansión We think of about a mansion that has more than 6 rooms. y vemos la mansión como algo que tiene alrededor de 6 cuartos It has about 5,000 square feet or more. y tiene mínimo 5,000 pies cuadrados.
Somebody who has nice cars that most of us only dream to have. Alguien que tiene carros que solamente nosotros soñamos con ellos. Maybe a Lamborghini. Probablemente un A Lamborghini. Bugatti. You know, you name whichever fancy car you want to think of that you Tú can't lo afford. nombras, ellos lo tienen. That I have to give my whole paycheck and I won't even be able to live just to be able to have a car that they can afford like if it's nothing. Que yo pueda incluso hasta dar todo mi cheque completo y aún así no poderme comprar ese carro que ellos pueden sacarlo luego. They have a lot of worldly possessions. Tienen ciertas posesiones en el mundo. Right? That's just somebody who we think that is rich, right? Ese es el tipo de persona que pensamos nosotros que es rica. And God was observing this person. Y Dios estaba observando a esta persona. And so who was the second person that he was observing ¿Y quién era that caught his attention? la segunda persona que captó la atención? Was a poor widow. Es la viuda pobre. She was somebody who lost her husband, right? Ella era una viuda que perdió a su esposo. She lost her social and economic position. Ella perdió su posición social y su posición económica. It's not like today where you're a widow No es como ahora que eres una viuda and probably you have your husband's retirement. y probablemente te sustentas con la pensión de tu marido. Or there's so many other things going on, or maybe you had a life savings, O tal vez tenías ahorros de vida. you know, or, you saved up and now you are in those places that take care of adults. O tal vez eres una persona que recaudaste cierto dinero y ahora puedes vivir en un lugar donde te cuidan para personas ancianas. So that means you could be an elderly person, right? Así que puedes ser una persona mayor, amén. And people take care of you. Y la gente se encarga de cuidarte. In the society that we live, there's a lot of things that's offered to these type of people. Y estas son las cosas que en la sociedad se les ofrece a este tipo de personas hoy en día. But not in that time. Pero no en ese tiempo. That if you didn't have children, Que si tú no tenías hijos, then you really didn't have anybody to take care of you. entonces realmente no tenías a nadie quien te cuidara. Because that was part of the law that they were taken care of by their children. Porque esa era parte de la ley en ese tiempo, que los hijos se encargaban de suplir a los padres. But I'm sure she's not in this position because she was a poor widow. Pero ella no estaba en esta situación porque ella era una mujer viuda y pobre. Who knows what was going through her mind, her heart, right? No sabemos qué es lo que estaba pasando por su mente, qué es lo que tenía en su She corazón. lost her husband. She could felt lonely. Tal vez porque perdió a su esposo se sentía sola. She had nobody to take care of her. No tenía a nadie quien la cuidara. How would you feel right now ¿Cómo te sintieras tú ahorita? if you were in the streets? Si tú estuvieras en las You had calles, nobody to take care of you. no tendrías a nadie que te You cuidara. had no money, No tendrías ningún dinero, nobody to call, no family, no nothing. a nadie quien puedas llamar, ningún tipo de familia. How would you feel? ¿Cómo te sentirías? Because over here it says that she had how much? 2 mites. Porque aquí dice que lo único que tenía eran 2 blancas. And I did a calculation for you guys. I did all the math for you. Y hice una calculación porque sé matemática. You're welcome, Alvaro. De nada, Álvaro. You go and buy a pound of grapes. Tú vas y compras una libra de uvas It's about $3, right? y te cuesta más o menos como $3. 2 mites Y 2 blancas means that she could only have 3 grapes. significaba que nomás puedes tener 3 uvas en este tiempo. You have 1 pound, Tú tienes una libra, but what she had in her pocket only could afford 3. pero lo grapes. que ella tenía en su bolsillo nomás podía alcanzar para 3. What she had in her pocket was about 11 cents. Lo que tenía en su bolso nomás tenía 11 centavos en este tiempo. She was poor. Estaba pobre. That is a Eso poor widow. es
eso era la mujer viuda y pobre. And then let's see what happens, right? Because right now he's just watching. Y vamos a ver lo que pasa, porque ahorita él simplemente está observando. But then Christ speaks. Pero entonces Jesucristo habla. And then in verse 3 and 4 it says, and he said, truly I say to you that this poor widow has put in more than all. For all these out of their abundance have put in the offering for God. But she out of her poverty put in all the livelihood that she had. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. And I like the beginning. Y me gusta el comienzo, Because Christ says, I'm going to tell you the truth. porque Jesús les dice que les voy a decir, les voy a contar la verdad. I'm going to tell you what truly is happening here. Les voy a decir que realmente está pasando aquí. Because Christ had the truth of what was going on there. Porque Jesucristo tenía la verdad de lo que sucedía aquí. Just like Christ has the truth about what's going on in here. Así como Jesús tiene la verdad de lo que sucede en este lugar. He has the truth of what's going on in my life, just like he has the truth of what's going on in your life. Tiene la verdad de lo que está pasando en mi vida, así como tiene la misma verdad que la que está pasando en tu vida. But he's like, now I'm going to tell you what's going on. Pero Él está diciendo el día de hoy, ahora yo te voy a enseñar realmente lo que está pasando. I'm going to tell you what's going on in your life and in my life. Te voy a decir lo que está pasando en tu vida y en mi vida. Because now Christ is speaking. Porque ahora es cuando Jesús está hablando. And Christ is speaking today to this church. Y Jesús está hablando el día de hoy a esta iglesia. Because there's a situation going on in this church. Porque hay una situación ocurriendo en este lugar. In my life and in your life. En mi vida y en tu vida. Hallelujah. Aleluya. And the way we need to see the truth Y de la manera que tenemos que ver la verdad is through the eyes of Christ. es a través de los ojos de Cristo. It's the only way that we'll be able to discern what is going on. Porque es la única manera que podremos discernir lo que realmente está pasando. It's the only way that we can see what is truly happening Es lo que realmente está pasando in my life, en mi vida, in your life, en tu vida and in this church. y en esta iglesia. Because see, when God brings a word, it's for a reason. Porque cuando Dios trae una palabra es por una razón. And God is speaking here today. Y Dios está hablando aquí hoy, el día de hoy. And so I pray Así que yo oro and I ask God y yo le pregunto a Dios that our eyes, our ears, and our hearts will be open to what He wants to tell us today. Yo le pido al Señor que nuestros ojos y nuestra mente sean abiertos para que escuchar lo que Él tiene el día de hoy. And we mentioned about Cain and Abel earlier, right? Y hablamos de Caín y Abel anteriormente, ¿verdad? And I want everybody to turn to there. Y quiero que Genesis todos chapter 4. volteen a Génesis 4. Because what was going on here was also going on there. Porque lo que estaba pasando aquí también estaba pasando allá. But there's something in that story that God wants to show us. Y hay algo que Dios quiere compartir con nosotros en esta historia. Un momento. You can start reading verse 1 if you have it. Ok. Caín y Abel. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió, y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Now Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bore Cain, and said, I have acquired a man from the Lord. Then, verse 2, then she bore again, this time his brother Abel. Now Abel was a keeper of the sheep, but Cain was a tiller of the ground. Después dio a luz a su hermano Abel,
y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. So we see that they're both working, right? Así que podemos ver que los dos trabajaban And they were both producing. y los dos producían. Just like today and day, we work, Así como el día de hoy que trabajamos, but today we get cash. pero ahora lo que adquirimos es dinero. That's what we produce today, right? Eso es lo que producimos el We día de hoy. produce this right here, cash. Producimos eso, lo que es dinero. I don't work the field, the land. Yo no trabajo en la agricultura. I don't work with animals. Yo no trabajo con rebaños. I have a job, and the job provides this. Yo tengo un trabajo y mi trabajo provee esto. So this is what we produce. Esto es lo que producimos. But at that time, Pero en ese tiempo they produce from where they work, just like the farmers today, right? producían de lo que eran, que en este caso era un labrador. And the farmers today, what they do? Then they sell their animals to get this. Y los granjeros, ¿qué hacen? Venden sus animales And they produce money. y producen lo que es dinero. Because that's how our society today and day functions. Porque así es como funciona la sociedad en el día de hoy. But back then, they would trade. Pero anteriormente ellos cambiaban And what they worked, that's what they also ate from. y también de lo que ellos trabajaban, también sacaban para alimentarse. So Cain worked with the earth, Y Caín trabajaba con la tierra and Abel worked with animals. y Abel trabajaba con los animales. And let's go to the next verse. Y vamos al siguiente versículo. And in the process of time, verse 3, it came to pass that Cain brought an offering of fruit of the ground to the Lord. Verse 4. Abel also brought of the firstborn of his flock and their fat, and the Lord respected Abel and his offering. Verse 5. But he did not respect Cain and his offering. And Cain was very angry, and his countenance fell. Versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trabajó del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de las más gordas de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. So what is going on here? Así que, ¿qué está pasando aquí? You have two people giving an offering to God. Tienes dos personas ofreciendo a Dios. And we said earlier that an offering is something that you present. Y hablamos de lo que era la ofrenda, es algo que tú presentas to God, a Dios, and God could accept it, y Dios lo puede aceptar or He could reject it. o lo puede desechar. And we're seeing that exact same thing happening at this very precise moment. Y vemos esta actitud que Dios hizo en este momento. God rejected Cain's offering, Dios rechazó la ofrenda de Caín, but God accepted Abel's offering. pero la de Abel, Dios la aceptó. So let's see why. Así que vamos a ver el por qué. Why would God do that? ¿Por qué Dios haría esto? I'm giving something to him, Porque si le estoy dando algo a él, but he didn't accept it, right? That's Cain's. pero él no lo aceptó. And that's why Cain was sad, right? Y por eso Caín estaba triste. But that's all it tells us about his offering. Pero eso es lo único que nos dice de su ofrenda. That Cain brought an offering of fruit. Que Caín simplemente le llevó de su cosecha. We can see it in many different ways. I imagine it that he was walking through his fields. Y podemos verlo de diferentes maneras. Podemos verlo caminar en sus tierras. And he just grabs whatever. Y él tal vez agarra lo que encuentre. And he gives it to God. Y se lo ofrece a Dios.
Or maybe he already picked up a harvest, O tal vez él ya recaudó una cosecha and I don't need this, so I'm going to give this to God. y dice, bueno, esta realmente no la necesito, esta es la que le voy a dar a Dios. It's similar to like when our son was washing the dishes. Es similar a cuando nuestros hijos lavan los trastes. I'm just washing it because I have to wash it. Bueno, yo lo voy a lavar porque lo tengo que lavar. There was really no care. Pero realmente no hay cierto cuidado. He didn't, you know, he didn't pay attention to it. Él no le puso cierta atención. Because we're going to see the difference because Abel did. Y aquí podemos ver la diferencia porque Abel sí lo hizo. He was very meticulous Él fue meticuloso on how he presented his offering to God. de cómo él le ofrecía su ofrenda a Dios. Right? And it says Y nos dice that Abel brought of the firstborn of his flock. que Abel trajo la primogenitura de su rebaño And of their fat. y la más gorda. And to summarize that real quick, Y para resumir esto rápidamente, it means that he bought the best of the best. significa que él trajo lo mejor de lo mejor. I'm going to bring you something fresh, Te voy a traer algo fresco and I'm going to give you the best of it. y te voy a dar lo mejor de Because ello. the fat was considered the best of the animal. Porque la gordura significaba lo mejor del animal. Yeah. Give me that, right? Sí, dame eso, ¿verdad? It's like you go to a steakhouse, Es como cuando tú vas a la casa de un steak. and I know a lot of people are going to get hungry real quick here, and you get a ribeye. Y agarras costillas. Un ribeye, man. Steak, 16-ounce ribeye. Agarras un pedazo de carne grande. That is, it's one of the best, right? Es uno de los filetes mejores. It costs some, right? Porque cuesta. But let me ask people here. But I'm going to ask you, Y yo te pregunto, are they steakhouse that you will no longer return to? ¿hay lugares a los que tú no volverías? Steak, right? There's places I would not return. Porque hay lugares en los que yo no volvería. Because I paid for something good, Porque yo pagué por algo rico and that thing was like old. y esa comida estaba vieja. That meat was old. Esa carne ya estaba vieja. And when the meat is old, Y cuando la carne está vieja, it's harder. se pone dura. You have to chew it more. La tienes que mascar más. It's dry. Está seca. Right? You're like, I came here to pay for something fresh. Y tú dices, yo he venido aquí para pagar por algo I came fresco. to get something delicious and good. Algo delicioso y bueno. I'm not coming back to this place. Ya no vuelvo a venir a este lugar. But when you go to a place that does it right, Pero cuando vas al lugar que lo hacen bien, and all of you already know which place you're thinking about. y ya sé qué lugar están pensando todos. She's probably like, I'm going to Puerto Rico. I know exactly where to get that. Y probablemente algunos van a ese lugar. I already know what sides, which store, which restaurant I want to go to get what I like to eat. Porque yo sé lo que yo quiero comer y yo sé el lugar que lo tienen como Because yo they lo quiero. brought you something good. Porque tú quieres comprar algo bueno. And that is what Abel did. Y eso es lo que Abel hizo. He brought the best to God. Él trajo lo mejor para Dios. The firstborn and the best. El primogénito y lo mejor. And I'm going to give an example. Pero también voy a dar un ejemplo. I might have enough, right? We all get paid, right? Todos, Those who have a job, todos que tenemos trabajo nos pagan. right? And the money comes in. Y el dinero entra. The money comes in. El dinero entra. This is from one paycheck, for example. Right? Probablemente ese es mi pago, por ejemplo. And I'm going to give you an example of Cain and of Cain right now.
Y te voy a dar un ejemplo de Caín. This is what came in. Esto es lo que entró. I paid my stuff. I paid what I had to pay. Y esto es lo que yo ya he pagado. This is the things that I wanted. Estas son las cosas que por las que yo quiero. Oh, this is what I have left over. Oh, esto es lo que me sobra de todo. This is going to be my offering to God. Y esto es lo que va a ser mi ofrenda a Dios. That is Cain. Y ese fue Caín. And then Abel, Y Abel he gets paid, for example, like us, right? él también se le paga. And as soon as he receives, Y en cuanto recibe, he gives his firstborn. él aparta la primogenitura. Here's my tithes first, Aquí aparto mi ofrenda primero, mi diezmo. o mi diezmo. Now I'm going to give to God, Ahora yo le voy a dar a Dios. and the rest Y lo demás is to take care of the things that I need to take care of. lo uso para lo que yo quiero y para lo que yo necesito. I gave the best to God and not what was left over. Y yo le di lo mejor a Dios y lo primordial, y yo agarré lo que me sobraba. That's what he did. Eso es lo que él hizo. He gave the best of the best Él dio lo mejor de lo mejor. because he recognized Porque él reconoció that everything that he had, que todo lo que él tenía, that every animal that he had que cada animal que él tenía came from God. vino de Dios. That the blessings that he had, Que las bendiciones que él tenía it came from God. vinieron de Dios. And that's what that even the air that he breathed Incluso el aire que él respira came from God. viene de Dios. So if God does all this for me, Así que si Dios hace todo esto por mí, why can't I give him the best? ¿por qué yo no le podría dar lo mejor también? Why do I give God my leftovers? ¿Por qué le daría yo a Dios mis obras? Why? ¿Por qué? And that was the difference between Cain and Abel. Y esa era la diferencia entre Caín y Abel. Right? Let's read verse 5 again because I want to show you something here. Quiero enseñarles algo aquí. Vamos a leer el versículo otra vez a 5. But he did not respect Cain and his offering. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñoreó Caín en gran manera y decayó su semblante. Who did God not accept? ¿A quién no aceptó Dios? There's a certain order. Hay cierto orden. First Cain, Primero Caín, then his offering. luego su ofrenda. Do you want to know why? ¿Quieren saber por qué? Because the first offering there is Porque la primera ofrenda que hay me. es mi persona. That's why God Por eso Dios rejected Cain. rechazó primeramente a Caín. Cain was the first offering. Caín fue la primera ofrenda. He was the main offering. Él fue la primordial ofrenda. But you see, God knew his heart Pero si vemos, Dios conocía su corazón. because God was watching him. Porque Dios lo estaba mirando. God saw his intentions. Dios miraba su intención. Just like he looks at each one of us. Así como nos mira a cada uno de nosotros. God sees our action before my offering that I give to him. Dios ve mi acción antes de ver mi ofrenda. He knows my heart before my offering that I Él ve give to mi him. corazón antes de mi ofrenda. Because before you could give God an offering, you're an offering. Porque antes de tú poder dar una ofrenda, tú eres la ofrenda. You don't believe that? That's fine. Let's go to Romans 12 real quick. Si no crees eso, está bien. Vamos a Romanos rápidamente. Amén. Romans 12, 1 to 2.
It says, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. And maybe you're thinking, well, that doesn't have the word offering in it. Y tal vez tú me puedes argumentar, bueno, eso no tiene la palabra ofrenda, But you're presenting yourself to God. pero te estás presentando delante de Dios. What is an offering? Something that you present to God. ¿Y qué es lo que es una ofrenda? Algo que se presenta delante de Dios. And over here, right, Paul Y aquí Pablo is saying, I urge you, nos dice, I beseech you, I urge you. The first words. ruego, yo ruego That you present yourself to God. que te presentes delante de Dios. Because regardless, if we do not do it now, Porque no importando si no lo haces hoy, one day all knees shall bow and every tongue confess. One day we're going to be in front of the judgment seat. aún así nos vamos a parar delante del juicio y toda rodilla se doblará Before God. ante Dios. So if you don't present it now, you're going to have to present it on one day. Así que si tú no la presentas hoy, la vas a tener que presentar después. And God still has a choice to do. Y Dios aún tiene una decisión que tomar. If you present yourself at that moment Si tú te presentas en ese momento, on the judgment seat en el día del juicio, and not now, y no ahora, He's going to reject you. Él te va a rechazar. Because the moment for us to present ourselves to God Porque nosotros, para poder presentarnos a Dios as a living sacrifice como un sacrificio vivo delante de Él, is now. es ahora. Is now. Es ahora. So that when I go over there Para cuando yo parta para allá and I live the life the way that I'm so supposed to live, y viva la vida conforme la debería de haber vivido, then I will be accepted in heaven. y entonces seré aceptado en los cielos. And I will be accepted by God even here while I'm living on this earth. Incluso seré aceptado aún en mi diario vivir aquí en la tierra. And what does it mean that I'm a living sacrifice? ¿Y qué significa ser un sacrificio vivo? It means that I gave it all. Significa yo lo di todo. But you know what people say? They say this often. Pero ¿sabes lo que la gente dice constantemente? I give it all. Dicen, yo ya lo di todo. I'm a living sacrifice. Yo soy un sacrificio vivo. I'm carrying my cross. Yo estoy cargando mi cruz. God, do what you want to do with my life. Dios, tú haz lo que quieras con mi vida. Don't touch my house. Pero no te metas con mi casa. Don't touch my cars. No te metas con mis carros. Don't touch my family. No te metas con mi familia. Don't touch my finances. No toques mis finanzas. And if you're like that, Y si tú eres así, then you're truly not a living sacrifice entonces realmente no eres un sacrificio vivo, because you haven't given it all to Him. porque no se lo has dejado todo. You haven't given all your life. No le has dado toda tu vida Now, completa. I'm not saying go and sell all that, Y right? no te estoy diciendo que lo vayas y lo vendas todo, But that my heart is for all of God. pero que mi corazón sea 100% para Él.
and that everything else is in second place. y que lo demás venga como segundo lugar. But God is first. Pero Dios es And primordial. then we start to understand this very important key. Entonces empezamos a entender este punto claramente. God gave me everything that I have. Dios me dio todo lo que tengo. And what I am Y lo que soy is an administrator es un administrador of what God has given me. de lo que Dios me ha dado. In other words, nothing belongs to me, En pocas palabras, nada me pertenece, but I administer it. pero yo lo administro. But how are we administering what God has given us? ¿Y cómo estamos administrando todo lo que Dios nos da? Are we Abel or are we Cain? ¿Somos Caín o somos Abel? Where is our heart ¿Dónde está nuestro corazón? when things come in? Cuando las finanzas empiezan a llegar, When the first fruits come in? cuando los primeros frutos entran, When the first grains come in? cuando las primeras, los primeros granos entran, When I first wake up in the morning? cuando nuestro primer levantar en la mañana. Where do I put God in all of that? ¿Dónde pongo a Dios en medio de todo eso? See, but they knew everything that I had came from God. Pero él sabía que todo lo que venía de Dios. Everything. Todo. And we have to be the offering first. Y también necesitamos ser la primera ofrenda. We have to be the first offering. Tenemos que ser la primera ofrenda. So that when we give something to God, Para que cuando ofrezcamos algo a Dios, whether it's our worship, ya sea nuestra adoración, whether it's our job, ya sea nuestro trabajo, whether it's all the different things that we do throughout the day, todas las cosas distintas que hacemos durante el día, He accepts. Él las acepta. That means everything that I do for God is acceptable to Him. Eso significa que todo lo que yo haga Everything. para Dios lo es aceptable ante From the Él. moment that I get up, Desde el principio, desde que me levanto, that even my dreams while I sleep, incluso mis sueños, all of it, cuando duermo, todo, because all of it belongs to Him. porque todo le pertenece a Él. And I wake up and I say, today, God, what do you want me to do for you? What can I do Y for you? podré levantarme y decir, Señor, ahora, ¿qué quieres que yo haga para ti? I'm going to work, but if you want to change my plans, go ahead and change my Señor, plans. yo voy a ir al trabajo, pero si tú quieres cambiar mis planes, cámbiamelos. Because it's all about you. Porque solo se trata de ti. Because I want to do what you want me to do. Porque se trata de lo que tú quieres que yo haga para ti. But that has to be in our heart. Pero eso tiene que estar primero en nuestras vidas. When our finances come in, right? Cuando nuestras finanzas entran, That first I think about God, que primero piense en Dios, and then I think about everything else. después pensaré en lo demás. Because you know what? Porque ¿sabes qué? God is going to take care of everything else. Dios se va a encargar del resto. And let's see what happens. Y vamos a ver qué pasó. What God says to Cain. In Genesis 4, Vamos de vuelta a Génesis 4, amén. verse 6 Versículo 6. and 7. Y dice, And so the Lord said to Cain, why are you angry? Why have your countenance fallen? If you do well, will you not be accepted? If you do not do well, sin lies at the door, and its desire is for you, but you should rule over it. entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enseñoreado? Enseñado, y ¿por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no será enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. And he's saying that if you do good, Y él está queriendo decir que si tú haces bien, will I not exalt you? que yo no te exaltaré, Like he did with Abel? como lo hizo con Abel.
like he did with many other different people in the Bible? Que lo hizo con distintas personas también en la Biblia. See, because when we do what's right Porque cuando hacemos lo que es bueno and we're the offering y somos la ofrenda and we present offerings to God, y ofrecemos ofrendas to God, a Dios, God exalts us. Dios nos exalta. He lifts us up. Él nos levanta. Maybe you want to go into another level with God. Tal vez tú quieres entrar a otro nivel con Dios. There's your answer. Ahí está tu respuesta. Maybe you want God to exalt you. Tal vez tú quieres ser exaltado por Dios. There's your answer. Pues ahí está tu respuesta. But God does it in His time. Pero Dios lo hace a su tiempo. But He sees my heart. Pero Él aún ve nuestro corazón. Because I recognize Him. Porque yo le reconocí. He recognizes me. Él me reconoció. And He exalts me. Y Él me exalta. Because I worship Him in spirit and in truth. Porque yo le alabo en espíritu y en verdad. So why don't we just start doing well? ¿Y por qué no entonces empezar a hacerlo? Why don't we do it as God wants us to do it? ¿Por qué no empezar a hacerlo como Dios quiere que lo hagamos? That when we come here, that will be our desire. Que cuando vengamos aquí, ese sea realmente el deseo. And not only here in the church, but every single day of our lives. Y no solamente hoy, pero cada día de nuestras vidas. That I give it all. Que yo le dé todo. And I give the best. Que yo le dé lo mejor. That I'm not coming here, for example, to the house of God. Que no venga, por ejemplo, a la casa de Dios. I'm just going to sit here and I'm going to worship Him from my seat. Con la mentalidad de venir a sentarme y le voy a adorar desde mi asiento. Because that's not giving God your best. Porque eso no es darle lo mejor a Dios. Is that I can lift up and glorify Him through my situation. Alzarme y adorar a Dios en medio de mi situación, Through my problems. en medio de nuestros Through problemas, everything that I'm going to. por medio de todo lo que me esté And pasando. then if everything is going good, Y si todo está saliendo bien, I still lift up my hands and glorify aún Him. así alzo mis manos y lo Because I exalto. recognize who God is in my life. Porque reconozco quién es Dios en mi vida. And it says here, Y nos dice aquí that sin is at the door. que el pecado está a la puerta And it wants you and it wants me. y te quiere a ti y me quiere a mí. And God is telling us, don't let that sin Y Dios nos está diciendo, no dejes que ese pecado take us. nos tome. Because what happens when we don't have God first in every aspect, Porque ¿qué es lo que pasa cuando no tenemos a Dios en todos los aspectos? we're allowing a door to be open for the enemy to come in and work. Estamos permitiendo que las puertas se abran para que el enemigo entre. And He's always there. Y Él siempre está ahí. Because He wants to kill, steal, and destroy Porque Él quiere matar, hurtar y destruir. each one of us that is here. A cada uno de los que estamos aquí. But I pray Pero nuestra oración should be that we should rule over it. es a poder dominar sobre de ello. That's why God gives us His Holy Spirit, and that's why we have self-control. Por eso Dios nos da lo que es el Espíritu Santo y lo que es el dominio propio. That's why God tells us to stand firm in the midst of everything. Por eso Dios nos da la voluntad para pararnos firmes en medio de la tempestad. Because it should not rule over us. Porque no va a gobernar arriba de nosotros. And going back to Luke, Y regresándonos a Lucas, the widow, la viuda, she knew this secret. ella conocía ese secreto. She had the revelation that Abel had. Ella tenía la revelación de Abel. And what did she do? ¿Y qué es lo que hizo? She gave everything that she had. Ella dio todo lo que tenía. The 11 cents that she had, Los 11 centavos que she tenía, gave it all to God. se los entregó a Dios. But you see, God knew her heart.
Pero si vemos, Dios conocía su corazón. He was watching her, observing. Ella la estaba observando, ella la estaba mirando. And I can imagine Y yo me podría imaginar for God to exalt her. cómo Dios la pudo haber exaltado. What was her heart saying? ¿Y qué es lo que miraba su corazón? She gave it with no complaints. Lo She gave it dio, with no complaints. lo dio sin ninguna queja. Because she knew who her God was. Porque ella reconocía quién era su Dios. Because she knew that God would provide for her. Porque ella reconoció que Dios le proveería. She knew that God was her sustainer. Y reconocía que Dios era su sustento. That He is Jehovah Jireh. Que Él era Jehová That Jireh. He's El Shaddai, God Almighty. Que Dios, el Dios Todopoderoso, el And for Shaddai. that reason, Y por esa razón, God exalted her. Dios la exaltó ese Because she día. recognized God first. Porque reconoció a Dios primero. It doesn't matter if I don't have anything. No importa que no tenga nada, God is with me. Dios sigue conmigo. I don't need to have a house because she didn't have a house. No tengo que tener casa porque ella no tenía casa. She didn't have any ways to go around. No tenía cómo transportarse. She didn't have money to buy food. No tenía dinero para comprar comida. But it didn't matter to her Pero eso no le importó a ella. because He was Jehovah Jireh, Porque Él es Jehová Jireh, the God that provides. el Dios que provee. Because Jehovah Jireh means that He will provide. Porque Jehová Jireh significa el proveedor. He will provide. Él proveerá. Just like He provides for the birds. Así como Él provee He will para los, provide for me. para los pájaros, Él proveerá aún para mí. That my shoes that I have on was provided by Him. Que los zapatos que yo uso es porque Él los That proveyó. the clothes that I have on was provided by Him. Que las ropas que uso es porque Él las That the Bible proveyó. that I'm reading right now was provided by Him. Que la Biblia que uso fue provisión de Él. That the vehicle that brought me to church today was provided by Him. Que el vehículo que me trajo aquí fue proveído por That the Él. money that I have in my accounts and in my pockets is provided by Him. Que todo el dinero que yo tengo en el banco es proveído por Él. That the food that's in my fridge that gets put on my table is provided by Him. Que la comida que está en mi refrigerador y se pone en la mesa es proveída. Because He provides. Porque Él provee. He will provide. Él proveerá. And when we don't see, He's making a way. Y cuando no vemos, Él hace un camino. Because His word says that He will provide. Porque su palabra dice que Él proveerá. He has to provide. Él tiene que proveer. If I'm His children, He has to provide. En todos sus hijos Él tiene que proveer. That when there's nothing in my fridge, something has to happen because He will provide. Que cuando no haya nada en mi refrigerador, Él proveerá. That there was no gas in my car, that something has to happen because He will provide. Que si no hay gas en mi carro, sé que algo va a pasar porque Él tiene que proveer. And He knows that I'm using the car for Him. I need to get somewhere to speak His word, to preach His word, because somebody needs to hear the message of Jesus Christ. Que si Él sabe que yo tengo el ministerio y yo me voy para el ministerio, entonces Él proveerá para el ministerio. Because He is my provider. Porque Él es mi proveedor. Because He is the God Almighty. Porque Él es el Because Dios He's the one who Todopoderoso. moves mountains. He's the one who makes the way. Porque Él es el que hace el camino, Él es el que mueve montañas. That the seats in this church is provided by Him. Que los asientos en esta iglesia son proveídos por Él. That everything that we do, we have, we see is provided by Him. Que todo lo que vemos, sentimos, es proveído por Él. And that was the conviction of this widow's heart. Y esta era la convicción de esta viuda. That I could give it all because He gave it all. Que yo lo pueda dar todo porque Él lo dio todo. So my question, can you give it all because He gave it all for you? Y la pregunta es, ¿tú lo puedes dar todo por Él porque Él lo dio primero And todo that por question ti? goes to me, can I give it all because He gave it all also Y la for me? pregunta también es para mí, ¿yo lo puedo dar todo porque Él lo dio todo primero? And in 1 Samuel 16:7, real quick, you don't have to go to it. Y primera de Samuel, no tienen que ir ahí, pero lo vamos a leer. Man looks at the appearance. Dios ve, No, man. el hombre ve la apariencia,
But God looks at our hearts. Pero Dios mira el corazón. And He's looking at our hearts. Y Él está mirando nuestros Where do we corazones. have God? ¿Dónde te posicionamos a Dios? And today, Y el día de hoy, God is working with our hearts. Dios está trabajando con And nuestros God is working corazones. our relationship with Him. Dios está trabajando en nuestra relación con Él. Because for me to say and declare that He is Jehovah Jireh is because I've seen it. Porque para yo poder declarar que Él es Jehová Jireh, es porque yo he visto eso. Because faith comes from seeing. Porque la fe viene por el oír. His word. Su palabra. And then we see God in action. Y entonces ahí es cuando vemos a Dios en acción. How God transforms, how He changes, how He provides. And then we realize that Cómo Dios transforma, Él provee y reconocemos that He knew me before I was even born. que Él me conocía desde antes de que hubiese nacido. And He's provided ever since. Y desde ese momento Él empezó a proveer. And that was the widow. Y esa era la vieja. La viuda, perdón. La vieja. La anciana viuda, perdón. It wasn't the amount that she gave. No fue la cantidad que ella dio, It was the heart of how she gave it. pero de la manera en que ella lo dio. It was her heart Era su corazón in the way that she gave it. y la manera en que la dio. Because it could have been the opposite. It could have been a rich person. Porque pudo ser lo opuesto también. Pudo darlo un hombre rico. And God could have exalted the rich man. Y Dios pudo haber exaltado al hombre rico también. But none of them caught his attention because their hearts were in different places. Pero ninguno captó su atención porque sus corazones estaban en otros lugares. Just like what we preach on Friday, the young rich ruler. Es como el joven rico que predicaron el viernes. He was in obedience. Él estaba en obediencia. Maybe some of us are in obedience. Tal vez muchos de nosotros estamos en obediencia. We give Lo damos what God has asked for. lo que Dios nos ha pedido. And that's where it goes to. Y ahí es donde entra, ¿verdad? Is a dónde llegó. Ahí es el punto en que yo. I give what he asks. Yo doy lo que Él me pide. And that's where the line goes. Y ahí es donde termina mi línea. That's what happened with the rich young ruler. Eso es lo que pasó con el hombre rico, el hombre joven rico. That when Christ says, well then, leave everything and follow me. Cuando le dijo, oh, ok, entonces deja todo y sígueme. He couldn't. Él no pudo, Because that was the condition of his heart. porque esa era una condición en su corazón. He loved the money. Él apreciaba el dinero, He loved what he had. él apreciaba lo que él tenía, He loved the material things. él apreciaba las cosas materiales. Maybe the house that he had, Tal vez la casa que the tenía, cars that he had. probablemente los carros que tenía. Maybe he lived in a mansion and he didn't want to let go of anything. Tal vez él vivía en una mansión y no quería soltar nada. And that's why he couldn't follow Christ. Y por eso él no pudo seguir a Cristo. And in Luke 21, Y en Lucas 21, verse 4, versículo 4, it says that there was a group of people who gave out of their abundance, right? The rich gave out of their abundance. dice que había un grupo de personas ricas que dieron de su abundancia. So what is abundance? ¿Y qué significa abundancia? What was left over. Las sobras. Just like I gave one of the examples of Cain. Como el ejemplo que acabo de dar de Caín. Well, I got everything I want, Ya tengo todo lo que quiero and this is what's left over. y esto es lo que me sobró. So this is what I'm going to give to God. Así que esto es lo que yo le voy a dar a Dios.
out of my abundance. de mi abundancia. After I did all the things that I wanted to do, Después de haber gastado todo lo que yo quise I haber bought gastado, all the things I wanted to buy. de todo lo que yo quise comprar primero, All me. de todo lo que era yo. And since I'm abundant Y como soy abundante and I have this left over, y aún me sobra esto, that is what I'm going to give. pues esto es lo que le voy a dar a Dios. And what Christ is saying here, Y lo que Cristo estaba diciendo aquí, I didn't accept their offering. yo no acepté su ofrenda, I accepted the offering of the widow pero yo acepté a la ofrenda de la viuda because of where her heart was when she gave it. porque su corazón estaba ahí. See, because when you give out of your abundance, Porque cuando tú das de tu abundancia, there's no sacrifice in it. no hay ningún tipo de sacrificio ahí. What sacrifice am I making? ¿Qué tipo de sacrificio es? I'm not. No es un sacrificio. It's not a sacrifice. No es un But I said I'm a sacrificio. living sacrifice. Porque si yo digo que soy un sacrificio vivo, But there's nothing that I'm sacrificing. pero realmente no estoy sacrificando nada. I have extra time today, so I'm going to go to church. Tal vez digo yo, tengo tiempo extra, voy a ir a la iglesia. Oh, I have extra time, so let me open the Bible. I'm not Oh, doing nothing tengo right now. tiempo extra, déjame abrir la Biblia. Oh, I'm not doing nothing right now. Let me go pray. Oh, pues no estoy haciendo nada ahorita, entonces déjame ir a orar. Out of our abundance. De nuestra abundancia. But we're a living sacrifice. Pero somos sacrificios vivos. And so that means God is first in everything. Y eso significa Dios es primordial en todo. Whether I want to wake up a little earlier or not, I do it because I want to give him the glory and the honor. Me levanto temprano, ¿por qué? Porque yo quiero hacer esto para Dios. El darle todo el honor. Give him all the honor, all the glory in Todo el every honor, la single gloria moment of my life. en cada instante de mi vida. He comes first. Él viene primero. And it says that if we put the kingdom of God first, everything else will be added. Y dice la palabra que todo lo que primeramente pone el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. See, because when you give out of the abundance, Porque cuando tú lo das de la abundancia, you took care of yourself first. tú te encargas de tu persona Instead of God first. en vez de la persona de Dios. Right? And then to ¿Verdad? finish this story, Y para concluir esta historia, it says, but she out of her poverty put it all the livelihood that she had. The end of verse 4. And she in her poverty porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobró, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. and we talked about this not too long ago. In other words, she gave her Y heart. hablamos de esto no muy largo anteriormente. She gave her heart, Ella dio su corazón, her mind, su mente, her soul, su espíritu and her strength y sus fuerzas to put God first. para poner a Dios primero. Are we doing the same? ¿Estamos haciendo lo mismo? Am I doing the same? ¿Estaré yo haciendo lo mismo? And I have to analyze every area of my life. Am I doing that? Y yo estoy analizando en cada área de mi vida si estoy haciendo eso. And if God is bringing this word today, it's because some of us Y si Dios está trayendo hoy esta palabra es porque algunos de nosotros are not offering ourselves to God the way we should. es porque no estamos ofreciéndonos de la manera en que deberíamos de ofrecernos ante Dios. Whether completely or maybe there's still parts in our lives that God wants to work with. O tal vez estamos incompletos y hay cosas que debemos de trabajar en nuestras vidas. And God wants to work with us today. Y Dios quiere trabajar He con wants to work with our nosotros. hearts El día de hoy Él quiere trabajar con nuestros corazones, and our relationship with Him en nuestra relación con Él, so that each day para que cada día we could present ourselves podamos presentarnos as a correct offering for God
como una ofrenda correcta. And that delante de everything that we Dios. give to God, Y todo lo que le damos a Dios, He accepts it Él lo acepte. because I'm the correct offering. Porque yo soy la ofrenda correcta. And what I give Him is going to be the correct offering. Y entonces cuando yo le dé lo demás, Él será las ofrendas Because what I correctas. give Him, I'm going to recognize who He is in my giving. Cuando yo le dé la ofrenda, Él reconocerá lo que yo le esté dando. And like I said, offering is not just the offering that we do here. Como dije, no, una ofrenda no es como lo que damos aquí, It's everything that we offer to God. pero es todo lo que se Every ofrece a Dios. service, Cada servicio, every worship, cada from the adoración, moment that I get up, desde el momento en que yo me levante, is my offering to God. es mi ofrenda a Dios. And so I want you guys to analyze yourself. Así que quiero que se analicen Are you offering correctly to God? y pregúntense, ¿le estás ofreciendo lo correcto a Dios? And Jesus Christ was a prime example of this. Y Jesús es un ejemplo mayor de esto. Because God said, "This is my son Porque Dios dijo, el Padre dijo, este es mi Hijo who I am pleased with." en el cual tengo contentamiento. And Christ Y Cristo offered His life ofreció su vida for you and for me. por ti y por mí. He offered His life in every step that He took. Y Él ofreció su vida en cada paso que Él tomaba. Because if He didn't live a life holy, Porque si Él no vivía una vida en santidad, if He didn't live a life as a living sacrifice Si every él no- single day, si Él no vivía su vida como un sacrificio vivo todos los días, that He could not get to the cross for you and me. entonces Él no podía llegar a la cruz por ti y por mí. So He was the perfect sacrifice. Y Él fue el sacrificio perfecto. And He was the perfect offering Y Él era la ofrenda perfecta for your sins and for my sins. para tus pecados y para mis pecados. So that He could change and impact each one of Para us. que Él pudiera cambiar a cada uno de nosotros. So if anybody was an example of that, Y si alguien era un ejemplo de esto, Christ gave it all Jesús lo dio todo. for you Para ti and for me. y para mí. Amen. Amén. Amen. Hallelujah. We can move this. Thank you. Hallelujah. I'm just going to pray real quick for those who are watching right now. Voy a orar para aquellos que están observando. God is calling us to be the correct offering before Him. Dios está llamando que seamos la ofrenda correcta para Él. Amen. First, we are the offering, Primero nosotros somos la ofrenda and we have to be acceptable to Him. y tenemos que ser aceptados para Él, That way, everything that we do, para que todo lo que hagamos, He will accept aún así Él también lo acepte, as an offering to Him. para una ofrenda delante de Él. And remember that He's looking at your heart and He's watching my heart each and every single moment. Tenemos que recordar que Él ve nuestros corazones en cada momento. He knows my intentions. Él sabe nuestras He knows intenciones. my desires. Él sabe nuestros deseos. He knows my motives. Él sabe nuestros motivos. And nothing is hidden from Him. Y nada se esconde de Él. And if you find yourself in this position that you are not living the life according to the way God wants you to live it, Y si tú te encuentras en esta posición, Dios quiere que vivas. then you have a chance to repent Entonces tienes una oportunidad de arrepentirte and change from your ways y voltearte de tus to caminos live for God the way He's calling you to live. y vivir de la manera correcta que Dios quiere que tú vivas. Amen. Father God, we just come before you, Father God. I give you thanks, Father God, for everybody who's watching at this very moment, Father God. Father God, I ask first of all that you just bless their life, Father God, that you touch their hearts, Father God, that you move in their lives.
Father God, and that they could come to get to know and have a deeper relationship, Father God, with you, Father God. That their hearts, their minds, their spirit, their soul, their strength, Father God, that everything, Father God, that they have, Father God, will be dedicated to you, Father God. That they could realize, Father God, that you are the King of Kings. You are the Lord of Lords, Father God. That you are Jehovah Jireh. And that everything that they have has been provided by you, Father God. We give you, Father God, all thanks, Father God, from the distance. We bless, Father God, each person that is watching, Father God, from wherever they're at, Father God. Bless their lives, Father God. And I ask that you use them, Father God, for your glory and for your honor. In Jesus' name, amen and amen. Amén.